el virus de la violencia. Aquí debajo están lo que me representa como víctima. Estoy en el Consejo Distrital de Atención. Esa flor deshojada, que aún es amarilla y brillante, es un logo que me regaló un amigo para representar a las víctimas. Algunos pétalos caídos, pero en pie todavía. El logo de mi grupo de teatro, Trato Teatro, y el de la Asociación Afecto. Sigue, Julito. El siguiente. Aislamiento social. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo está la víctima en este momento? En un aislamiento social, ahí la vemos sumergida en un frasco, en una situación de soledad y de abandono, así esté rodeada de gente dentro del contexto de su familia. Sabemos que las víctimas de la violencia intrafamiliar, por supuesto, es el seno de la familia donde se desenvuelve el maltrato. Pero además, cuando la víctima por fin se decide denunciar, ya sea por las líneas de ayuda, la red de atención a víctimas, debe existir un apoyo de su entorno. Y el apoyo de su entorno obviamente no puede ser directamente de la familia si dentro de la familia está el agresor, pero también la familia extensa está involucrada, es decir, si no, obviamente no tiene el apoyo de su pareja, entonces puede tener el apoyo de sus hermanos, de sus papás, de sus abuelos, y en este caso en la violencia intrafamiliar sucede algo muy particular. Inclusive la propia familia culpa a la víctima de lo que está pasando. Además lo estoy diciendo porque lo viví en carne propia. Entonces, cuando sucede un hecho de violencia, por lo general la familia de la pareja e incluso a veces la propia familia indagan sobre qué hice yo, qué hizo la víctima para provocar la situación violenta. Y cuando una víctima se encuentra en esa soledad, por eso escogí esta lámina, cuando una víctima se encuentra en esa situación es muy difícil que salga sola del maltrato. Si una víctima está sola en ese entorno y no recibe apoyo de alguien, de algo, para poder seguir adelante, pues obviamente va a seguir sumergida en su situación de violencia y en este entorno que ahorita se volvió prácticamente una cárcel. Las víctimas están en la cárcel, las cifras son tristes, las cifras son indignantes. La capacidad de las instituciones frente a la denuncia es bastante limitada, más aún en la situación actual. La siguiente, Julito, por favor. Aislamiento del Estado y su justicia. Se evidencia, por lo general, y no estoy hablando solamente en este momento como víctima, estoy hablando también como abogada. Y puede que quizás esté de alguna forma salpicada de subjetividad lo que les voy a decir, pero siento que en muchas de las decisiones de las diferentes instancias prevalecen los derechos del victimario, prevalecen los derechos del agresor. Todavía he visto sentencias y yo creo que mis colegas abogados van a confirmar que incluso en algunos casos de violencia intrafamiliar se les ha dado a los agresores la casa por cárcel, que es más o menos condenar a muerte a la víctima. Siento que existe o más bien que no existe el sentido común, se ha convertido en el menos común de los sentidos. Y una persona que ha sido condenada por violencia intrafamiliar, que tenga un beneficio de casa por cárcel, me parece casi que una ironía. Le preguntan a las víctimas sobre su vestimenta, indagan sobre su estado mental, pero difícilmente indagan sobre el estado mental del victimario. Y ahí retomo las palabras de la credibilidad en el testimonio de la víctima, retomo de la culpabilización de la víctima, retomo los criterios subjetivos en contra de la víctima, retomo los prejuicios, retomo los conceptos preconcebidos, retomo los conceptos no basados en lo técnico, sino basados en creencias personales que pueden afectar, por supuesto, el proceso de atención integral. Entonces también están aisladas del Estado y de la justicia. Es como si denunciar un hecho de violencia significara convertirse en objeto de juicio. No el victimario, la víctima. Sigamos, Julito, por favor. Aislamiento de género. Aislamiento de género, y he estado viendo con mucho cuidado las redes sociales para analizar respecto a las noticias o a las publicaciones que hacen sobre violencia en contra de la mujer. He leído no tanto el contenido de la noticia, que puede tener o no cierto factor de credibilidad,
sino cuáles son los comentarios que emite la gente sobre esa noticia. Emiten comentarios por lo general poniendo en duda el testimonio de la víctima, calificándola de masoquista, de mentirosa, por no decir apelativos más fuertes, que se lo buscan, que se lo merecen, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, estamos aislando el tema y estamos convirtiéndolo en un tema solo de mujeres. Y resulta que el tema de violencia es un tema social. O sea, es un tema que nos incumbe a todos. No es un tema solamente de mujeres, es un tema obvio en el que deben estar involucrados los hombres, considerando además, no porque yo sea ni feminista, ni feminazi, ni todo eso que se inventa, sino porque las cifras lo dicen y técnicamente hablando el número de agresores sigue siendo mayor en el género masculino, ¿ok? Aunque obviamente se han incrementado en el género femenino, pero sigue siendo el género masculino. Entonces, si convertimos el problema de violencia en contra de las mujeres en un problema únicamente de mujeres, estamos aislando a los hombres de las soluciones, porque no solamente se trata de educar a las mujeres y de atender en salud a las mujeres, se trata de atender en salud a los agresores, se trata de hacer partícipe a la sociedad en un problema que no nos incumbe solamente a nosotras. Es un problema social y nos incumbe a todos. Entonces no podemos aislar del problema al género masculino. Y obviamente tampoco podemos decir todos los hombres, porque pues no son todos, y de alguna forma satanizar el tema de tal manera que lo vean como si fuera una responsabilidad de la mujer defenderse y no una responsabilidad enseñar al hombre a no maltratar, a no golpear, a no ofender verbalmente, a no torturar psicológicamente. Sigue, por favor. Aislamiento de la realidad. Y eso lo vemos en general. No es fácil aceptar que las mujeres están siendo asesinadas dentro del seno de su familia. No es fácil, obviamente, entender que una mujer fue descuartizada por su esposo o que fue sometida a más de 80 puñaladas. No es fácil. No es algo fácil de digerir, no es una realidad que sea fácil de aceptar, pero miércoles está pasando. Nuestras mujeres están siendo asesinadas en el seno de sus familias por quien debía amarlas, protegerlas y cuidarlas, ¿sí? Y son mujeres que están sufriendo una tortura ahorita más grave con ocasión de la pandemia, pero tenemos que aceptar que esa situación existe. Y tenemos que aceptar que los agresores son sus parejas. Y tenemos que aceptar que cuando amenazan, la mayoría de las veces cumplen sus amenazas. Y tenemos que aceptar que las medidas de protección no son proporcionales al riesgo. Y tenemos que aceptar que no administramos riesgo. Y tenemos que aceptar que no hacemos seguimiento a las medidas de protección. Si no aceptamos una realidad, no la podemos manejar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar una problemática que además causa graves consecuencias a todo nivel y que nos toca a todos, ¿sí? No sé por qué a veces miramos la violencia intrafamiliar como en determinados estratos y que no afecta a toda la sociedad. No sé por qué siempre lo enfocamos la violencia intrafamiliar en estratos 1 o 2, sin medir sin dimensionar que en estratos 3, 4, 5 y 6 también están matando a las mujeres. Entonces, eso es muy importante medirlo para tratarlo. Sigue, Julito, por favor. Aislamiento de la salud mental. El problema de violencia en contra de la mujer y en general el problema de la violencia intrafamiliar no es un tema netamente jurídico. Cada vez que hablamos del tema de violencia intrafamiliar nos enfocamos en las leyes, en agravar las penas, en crear más leyes y crear más decretos y crear más programas, y etcétera, etcétera, cuando ya nosotros tenemos exceso de leyes sobre la violencia intrafamiliar. Cada una con el nombre de una mujer que han asesinado o con ocasión de un hecho grave, ¿sí? Pero el problema de violencia de la mujer tiene mucho que ver, muchísimo que ver con el tema de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental tenemos que también aceptar las limitaciones de nuestro sistema de salud mental. Una mujer que no es atendida de salud mental y que es víctima de violencia intrafamiliar, ¿sí? Es una mujer que va a seguir en el sitio de la violencia hasta su muerte. No es algo mágico, no es que un día te levantas o quizás sí, a algunos les puede pasar. A mí no me pasó, yo recibí atención terapéutica, pero también pensé, hola, este man es capaz de matarme en serio, ¿sí?
pero además no hubiera detectado el riesgo si no hubiera tenido una atención en terapia, que dé cuenta de que yo estaba con un chip en mi cabeza que no funcionaba bien y que la persona que yo estaba escogiendo como pareja tenía que ver con los hombres y con los roles de hombre que yo había conocido desde la niñez. Entonces tenemos que entender que un sistema de salud mental, y qué pena que se los diga, paupérrimo, un sistema de salud mental con citas espaciadas cada 2 y 3 meses cuando las hay, con una duración de 25 minutos por paciente, que me consta mucho porque mi hija es psicóloga clínica y trabajó en el sistema, ¿sí? ¿Cómo atiendes a una víctima con 25 minutos en una consulta? Y espaciado 3 meses cuando se programan. O sea, no da cuenta de las necesidades de salud mental de las víctimas. Y mientras una víctima no se atiende en salud mental, tú puedes llamarle lo que quieras, masoquista, que le gusta que le casquen, lo que quieras. Pero mientras no entiendas que eso está en la cabeza de la mujer maltratada y que es un síndrome además, porque se llama síndrome de la mujer maltratada, y que además hay un ciclo de la violencia, entonces vamos a seguir juzgando a las víctimas y vamos a seguir poniendo pañitos de agua tibia sobre un problema que se está desbordando. ¿Mm? Y quien desconoce el ciclo de la violencia muy seguramente no va a entender por qué una víctima, después de que le han pegado, después de que ha recibido una serenata y el pollo y las empanadas y la arrodillada y todo el cuento, perdona nuevamente, porque en su mente hay un ciclo que se desarrolla y unas características en su psiquis que la hacen vulnerable y que la hacen perdonar, incluso pensar que se merece ese maltrato. Es un tema también de salud mental, no netamente jurídico. Y mientras no entendamos eso, las soluciones van a ser parciales. Sigamos, Julito. Aislamiento de la academia. Aislamiento de la academia es, debemos conocer sobre el tema de violencia intrafamiliar, debemos conocer sobre la dinámica del maltratador, del abusador sexual, del agresor, del violador. Tenemos que conocer qué es lo que pasa en la cabeza de un agresor y qué es lo que pasa en la cabeza de una víctima, sobre todo quienes están involucrados en la red de atención, porque se los digo desde mi corazón, leyendo algunas sentencias, algunos apartes de las sentencias, mirando los comentarios que hacen supuestamente los expertos en la materia, ¿sí? Que tenemos un desconocimiento craso sobre el tema de la violencia intrafamiliar, pero sobre todo de la violencia en contra de la mujer y más aún temas relacionados con castigo físico que no son el objeto de este foro, pero que sí son demasiado importantes. Entonces, no estudiamos sobre el tema, y si no estudiamos sobre el tema vamos a emitir juicios que obviamente van a tener equivocaciones, más aún cuando se trata de sentencias, más aún cuando yo soy un doctor de la ley que tengo que ser responsable frente a lo que estoy escribiendo en una sentencia, porque lo que escribo en una sentencia es copiado por otros doctores de la ley, por otros jueces, por otros estudiantes de derecho. O sea, tenemos que ser tan responsables. Yo soy abogada, se los digo. Y a veces yo publico, lo hago en Facebook abiertamente cuando escucho comentarios, conceptos jurídicos que no tienen el sustento que debe tener. De verdad, a veces me avergüenza. Se los digo desde mi corazón. Y qué pena si con esto lastimo a alguien. Pero tengo que ser sincero porque en este momento estoy hablando en nombre de las víctimas. Sigue, Julito, por favor. El aislamiento de las consecuencias. No somos conscientes de qué es lo que trae la violencia intrafamiliar. O sea, siempre estamos mirándolo como si fuera un tema doméstico, que no tiene consecuencias en lo social, tremendamente. En salud, ¿sí? El tema económico, las incapacidades de estas mujeres, los problemas de salud mental, el ciclo de la violencia que se va heredando de generación, y disculpen entre comillas, en degeneración. ¿Qué están aprendiendo los niños en una familia y en el seno de una familia donde están viendo que su mamá es masacrada o su papá masacrado a golpes? ¿Qué nace de todo esto? ¿En serio ustedes creen que nosotros estamos criando una generación que respete y que sepa arreglar los conflictos de una manera pacífica si lo que están viendo en el seno del hogar son golpes y pellizcos y humillaciones y maltrato verbal y psicológico y violencia económica? ¿Qué clase de generaciones estamos criando si realmente lo que tenemos que hacer es educar con el ejemplo?
No importa cuántas cosas hagamos, y en esto tenemos que tener conciencia de que es un problema multicausal y las consecuencias son multicausales y todos somos responsables, corresponsables, ya sea como profesionales, ya sea como parte de una familia, como parte de una institución, como parte de una sociedad que tiene una obligación de respetar los derechos humanos sin importar el partido político, la ideología, la religión, el credo. Esa es la obligación que tenemos, que tenemos en manos. Sigue, por favor. ¿En la sala? Sigue, Julito. Aislamiento de la ética. Este tema sí que me afecta, no solamente en relación con esto, sino en relación con qué estoy aprendiendo yo como profesional de la institución, desde las instituciones educativas. ¿Qué clase de profesionales estamos formando? Es que frente a cualquier conflicto o interés personal llego y puedo tomar una decisión contraria a derecho, contraria a la ética, incluso en derecho, pero contraria a la ética. Ese es un tema bien complicado. Pero si nosotros analizamos el problema de corrupción, lo vemos todos los días, en todos los aspectos de la institucionalidad, ¿sí? El aparato penal también está salpicado de esa corrupción. En general estamos salpicados de corrupción. Y estamos salpicados de un tema de violación de los derechos humanos, legitimando esa violación de alguna manera, justificándola con ira, intenso dolor, justificándolo por un tema de cultura, y no analizamos todo el contexto que rodea esa situación. Me parece que la ética profesional está jugando un papel muy importante. ¿Qué clase de abogado o de médico o de trabajador social o de psicólogo, de psiquiatra estás siendo tú frente a una problemática que tiene tantas aristas? Eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Si después de tomar una decisión yo puedo cerrar los ojos y dormir en paz, o si después de tomar una decisión yo quedo intranquila porque no sé si he puesto en peligro de muerte a una persona, a unos niños, a cualquier ser que esté afectado por esta problemática. Entonces, la ética, lo que tú tienes guardado en la cabeza como profesional, ¿qué clase de decisiones tomas en este contexto de violencia intrafamiliar? Sigue, por favor, Julito. El uso del tapabocas, y miren que esto quiero que asociarlo mucho con lo que estamos viendo. Claro que somos juiciosísimos con el uso del tapabocas, pero estamos tapando la boca de las mujeres maltratadas y de los niños abusados sexualmente, víctimas de abuso. Calla, te lo buscaste, son muchas de las frases que leí en los comentarios. Calla, no tienes a nadie que te mantenga, calla, nadie te va a creer, calla, tú de quién vas a depender, no tienes a dónde ir, ¿sí? Inclusive en boca de los funcionarios, que eso nos consta a varios integrantes de la Asociación Afecto, las frases que les dicen a las mamás, las frases que les dicen a las mamás y a las esposas y a las abuelitas desde la red de atención, inclusive cómo ridiculizan a los hombres víctimas de violencia intrafamiliar, cómo los hacen sentirse disminuidos frente a un tema que también les toca y también les afecta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le tapamos la boca. Tapamos la boca, sí, claro que somos juiciosos en el uso de tapabocas. El tema es que acá el uso del tapabocas lo que causa es la muerte. Eso es lo que estamos haciendo. Sigue, Julito. Lavarse las manos, claro que somos también juiciosísimos en el lavado de las manos, ¿sí? La lavada de las manos, el viacrucis institucional, el peloteo, y desde mi experiencia como docente universitaria, como asesora de la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad de Rosario, en lo que viví con mis alumnos, era un peloteo institucional, un viacrucis de las víctimas. No, acá no le accedía a Liz. La ponen a dar vueltas por la ciudad, con sus hijos a veces también maltratados, o sea, como desconociendo esa situación de vulnerabilidad, cómo se siente un niño que ha sido abuso, cómo se siente una mujer que acaba de ser masacrada, ¿sí? Se desconoce, se culpabiliza a la víctima, claro, y se desestimula la denuncia.
sea, nos lavamos las manos. No, yo creo que es un tema de comisarías de familia. Yo creo que es un tema de medicina legal, primero que yo creo que es un tema de la medida de protección, yo creo que es un tema del sistema de salud, vaya allá, que la atiendan para que no venga acá a joder cada vez que le pegan. Esas son las frases que han utilizado. Y qué pena ser tan coloquial, y qué pena ser tan apasionada. Pero de verdad es que duele, descarna el número de víctimas en esta cuarentena. Es infame el número de niños abusados sexualmente, ¿sí? Entonces, algo está pasando, estamos enfermos y no estamos tomando conciencia de ello, ¿ok? Sigamos. Que la próxima pandemia sea el respeto por los derechos humanos. O sea, se escribió mucho, o sea, antes de escribir en derecho, estaba ya plasmado en el corazón que debíamos respetarnos mutuamente. No se trata de que para respetarlo tengas que escribir en una ley, ¿sí? No es eso. Se trata de muchos factores, de tu conciencia, de tu ética, de tu credo, sin importar el que sea. De que no se trata de que hablemos de los delitos cometidos por izquierda o de derecha, se trata de derechos. Y no importa el partido o quien lo haga, mientras se mate es un asesino y mientras se acceda carnalmente un violador. No podemos ponerle adornos a eso. Y si abusa de un niño, pues es un abusador sexual. Eso tenemos que tenerlo claro. No lo justifica nada, ni su profesión, ni su categoría, ni nada, absolutamente nada. Tenemos que, esa tiene que ser la próxima pandemia. ¿Y saben qué es lo que más me duele de esta situación? Es que no estamos cambiando. O sí, estamos cambiando para mal. Estamos cambiando para mal. O sea, aprovechamos esta situación para que los niños sean más vulnerables, para que las víctimas de violencia, hombres y mujeres, sean más vulnerables. Varios videos con víctimas de violencia intrafamiliar de la tercera edad, desnudados, masacrados, torturados por sus propios hijos. Eso es lo que tenemos que movernos todos, no uno. No nos paremos frente a una situación de esas a grabar el video y a montarlo en una red. Actuemos, denunciemos, si nos ponemos de acuerdo, algo puede pasar. Sigue, Julito. Y estos son mis libros. El primero, La violencia de puerta para adentro, escrito desde la experiencia que viví como víctima y como sobreviviente, y la experiencia que vivieron mujeres de mi familia, además de casos que he acompañado con la Asociación Afecto y como representante de víctimas. Es un libro hecho desde la visión de construir de las cenizas. No darse látigo, tampoco dejarse apagar porque nos pasó una situación de esas. Es decir, ¿qué vamos a hacer con lo que nos pasó? ¿Vamos a quejarnos toda la vida? ¿Vamos a darnos látigo, a llorar, a encerrarnos y a darle gusto a los agresores? ¿O vamos a movernos para ayudarnos entre todos? ¿Qué vamos a hacerlo con lo que nos pasó? Eso es lo más importante, ¿sí? Pobretearnos no. Pobretearnos no es la solución. Eso sí se los digo, porque yo también lo hice, ¿no? Entonces ese no es. Lamerme las heridas lo hice mucho tiempo, no me sirvió para nada. Perdí una mano de tiempo, ya tuviera como 3 libros más. Y el de Te cuento un cuento para que no comas cuento, que es un libro escrito para niños y adolescentes. Fíjense, claro que para algunos amigos de edad adulta les sirve perfectamente, pero es un libro escrito en lenguaje de violencia. Se lo consiguen con el título en las plataformas, en Amazon y a través de Calixta Editores. Esos son libros chéveres, no son aburridos, o sea, no están escritos así con lenguaje pesado, no, un lenguaje entendible, un lenguaje cercano, el lenguaje mío de María Victoria Zambrano con el lenguaje y con la sinceridad y el corazón que les habla y les agradece su interés en esta problemática tan seria. Sobrevivir se trata de construir a partir de las cenizas, volver al pasado solo para enseñar o aprender. No como una mecedora, ¿no? Ni como una hamaca, o sea, como un trampolín. Voy al pasado y regreso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, mi doctora Isabel, y gracias a todos ustedes, de verdad que sí. Y si pueden comprarlos en línea, que a mí me están preguntando, claro que pueden crearlos en línea. La verdad, muchas gracias. Qué pena la pasión, pero si no hablo por las víctimas y si no me duele hablar por ellas, entonces perdería la motivación. Mucho de lo que ha salido recuperarme de esto. Muchas gracias, mi doctora. Mucho de lo que he aprendido de usted está ahí. Gracias. Gracias, María Victoria. Realmente, como siempre, unas presentaciones maravillosas desde lo vivido.
Yo pienso que las personas que están acá, ojalá todas hagan el curso y ojalá en la Asociación Afecto consiguen el libro que va a estar dentro del curso. Voy a darle la palabra entonces a la doctora Estela Conto, que afortunadamente la veo aquí a mi lado, si podemos llamarlo así en la pantalla, y que nos hable un poco desde su propia experiencia. Todos, yo creo, conocemos a la doctora Estela Conto, que es un hito realmente del derecho de las mujeres y las niñas, y que pues nos ha enseñado mucho desde el derecho de lo que pasa y las cosas, por qué se toman determinadas decisiones judiciales que a veces para uno, y me da pena, como dice María Victoria, pero a veces realmente son decisiones que parecen un delirio escrito. Eh, entonces, doctora Estela, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. La saludo, doctora Isabel. Muchas gracias por permitirme participar en la instalación de este curso tan importante. Y quiero empezar por celebrar el nombre del curso, porque se habla de la intermediación de la violencia contra